Bien, vamos a continuar. Mm, ok. También en cuanto a sus atribuciones, tenemos el revisar los avances de desarrollo de los acuerdos establecidos por el Consejo Técnico Escolar, es decir, ver si estamos o no avanzando en los acuerdos que ya llevamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si en esta sesión de Consejo Técnico Escolar tomamos un acuerdo, es ese mes que tenemos de una sesión a otra, debe de ser un espacio que nos permita ver si lo estamos haciendo correctamente o lo tenemos que replantear o no, o de plano nadie está haciendo nada. O sea, tenemos que ver los avances que se están teniendo y que se estén haciendo, sobre todo, porque de repente en los consejos técnicos escolares, en la realidad resulta que todo mundo dice acciones, ¿no? Y ya vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y ya pasa el mes y resultó que nadie hizo nada, ¿no? Entonces deben de ser acciones pues que sean medibles, cuantificables y que se puedan llegar a lograr, ¿no? Pero bueno, eso es en la realidad. En el deber ser, pues obviamente todo se debe de cumplir y debe de haber un seguimiento en cuanto a esas acciones que se están proponiendo. Debemos asegurar que se crean y mantengan ambientes organizados, inclusivos y que permitan el logro de los aprendizajes esperados o los aprendizajes de los estudiantes. ¿A qué nos referimos con ambientes inclusivos? Nos referimos específicamente a cómo la escuela va a poder, acuérdense, minimizar o totalmente eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Pero obviamente para poder hacer esto, pues primero se tiene que detectar. Una vez detectado, bueno, ya se emplean las estrategias necesarias. Pero hablar de una escuela inclusiva es hablar de disminuir en su totalidad cualquier barrera para el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Establecer modalidades de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional de los maestros, los directivos y los supervisores. Cuando se refiere a modalidades de trabajo, hablamos de que, bueno, si el consejo técnico se va a trabajar por academias, se va a trabajar por equipos, se va a trabajar por binas, por triadas, se va a trabajar por grados académicos o grados escolares o los del departamento de orientación, etcétera, ¿no? Esas son modalidades de trabajo, bueno, que los docentes pueden llevar a cabo dentro de un consejo técnico, pues para que puedan ser más satisfactorio el trabajo que ellos están haciendo. Debemos también desarrollar soluciones colaborativas para los retos que se presentan en el aula, en la escuela, la zona o la región. Pues obviamente nosotros no abarcamos lo que es la zona y la región, ¿verdad? Pero sí atendemos principalmente lo que está sucediendo dentro de cada una de las escuelas. Debemos gestionar apoyos técnicos profesionales externos para atender las necesidades de la escuela. Aquí lo que les comentaba, bueno, sí, necesitamos el apoyo de que, bueno, en mi escuela hay mucha violencia. ¿Cómo le hago para prevenir? Acuérdense que cuando hablamos de protocolos, hablamos de la prevención, detección y actuación. En la parte de la prevención entra esto, gestionar apoyos técnicos profesionales externos. Bueno, ya sé que hay una problemática de violencia. ¿Cómo yo puedo gestionar apoyos? Bueno, pues ya vino a ofrecer esta universidad privada, pláticas, pues yo aprovecho y de una vez gestiono todo el ciclo escolar de pláticas, una cada mes por lo menos, ¿no? Y entonces ya estoy apoyándome de otros profesionales que me puedan atender esta problemática. El DIF me proporciona pláticas de tales temas, también lo gestiono. Convive también me da pláticas. Secretaría de la Mujer me da pláticas. Organizaciones civiles me dan pláticas. Cruz Roja me da pláticas. El municipio, hay municipios que tienen sus departamentos, por ejemplo, o sus áreas de diversidad sexual, también nos dan pláticas. Bueno, entonces todos esos apoyos profesionales van a ser para algo, no para perder el tiempo ni para taponear que no vino algún maestro, sino nos van a ayudar para que prevengamos alguna situación de violencia, maltrato o acoso o alguna situación de drogadicción o de adicción, etcétera, etcétera.
¿no? Pero me van a ayudar a gestionar estos apoyos técnicos profesionales. Y obviamente, esto es un apoyo extra para lograr mis objetivos. Debemos de vigilar el uso adecuado y eficiente del tiempo escolar y en el aula con el fin de destinar el mayor lapso al desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Promover la relación con otras escuelas de la zona, instituciones, organismos, dependencias y otras instancias que puedan prestar la asistencia y asesoría. Este era uno de los sustentos jurídicos de lo que conocimos en algún momento en la reforma de Peña Nieto con la reforma de aprendizajes clave en los consejos escolares del aprendizaje entre escuelas, ¿no? Donde pues nos citaban, acuérdense, ustedes se acordarán, nos citaban a los consejos técnicos, pero resultaba que estaba primaria, preescolar, primaria y secundaria, había maestros de todos los niveles. Este era el sustento, o sea, el que nos aprendiéramos de los otros niveles, pero igual, por no tener una capacitación dirigida como lo fueron los clubes en su momento, pues estas acciones también perdieron su rumbo porque había escuelas o zonas donde lo único que había era peleas, ¿no? Porque uno le echaba la culpa al otro. O sea, es que tu primaria me los mandas y no saben leer y llegan en secundaria y no saben leer. No, es que el preescolar lo pasó así y se empezaban a echar la bolita, ¿no? Y perdían el objetivo de ser de esas reuniones porque era el aprendizaje con las otras escuelas, con los otros niveles, con las otras áreas, ¿no? Bien, esto es en cuanto al Consejo Técnico Escolar. Vamos a hacer un breve, vamos a retomarlo de manera muy breve, que sí nos van a preguntar o qué es lo más fuerte del Consejo Técnico Escolar. Preguntas que vienen de cajón, no, acuérdense que no vienen preguntas teóricas, así. ¿Qué es el consejo técnico escolar? Y te vienen cuatro opciones, ¿no? El consejo es esto, el consejo es aquello. No, nunca van a venir preguntas teóricas. Así tal cual de definiciones, no. Si no te van a preguntar otra vez, que en la escuela de fulanita de tal, ubicada en un contexto tal, llegó un alumno con una discapacidad. ¿En qué espacio vamos a poder tomar la decisión de establecer rampas para que pueda acceder al baño? Y ya te pone la opción, ¿no? Esa decisión la toma el director. No hay que modificar la escuela porque no lo autorizaron los padres. No hay recursos económicos. Y otra, que el Consejo Técnico Escolar tome la decisión de gestionar ante las autoridades correspondientes para que vayan a poner las rampas. Y entonces te preguntas, bueno, ¿cuál? Obviamente, mi ejemplo es absurdo, ¿eh? No es que vaya a venir una pregunta así, mi ejemplo es absurdo, pero las preguntas tienen respuestas absurdas. Y entre esos absurdos, lo que hacen es que te confundas para que pienses que a lo mejor algo de eso, por tu experiencia o por la realidad que vives, lo pongas, pero no. El absurdo total es, ahí en mis ejemplos, es negar, modificar. O sea, si yo como escuela ya sé que tengo un alumno con discapacidad y estoy negando la modificación de la infraestructura, primera, yo le estoy poniendo una barrera para el aprendizaje y la participación de manera infraestructural y de manera física. Entonces yo estoy colaborando a que el alumno no aprenda. Por ende, ahí ya me fui para atrás, ya me tacharon. El negarle el acceso, también ya me fui para atrás porque le estoy negando el acceso a aprender de manera efectiva. Entonces, siempre va en función de atender esa necesidad, que el alumno, si en este caso anda con silla de ruedas y necesita ingresar a los salones o no puede bajarse de los salones porque tiene un desnivel o no puede acceder a los baños, siempre la respuesta va a ser que hagan algo. ¿Quiénes van a ser? Todos y todas, no nada más una persona. ¿Sale? Incluso ahí en las preguntas para su director, no nada más es el director, sino son cómo esa persona, cómo ese líder va a tomar consenso con todos. Entonces, ¿qué va a venir en el examen? Pues que nos van a preguntar cómo todos participamos. ¿En dónde participamos? En el Consejo Técnico Escolar. ¿Quiénes participan? Todos. ¿Qué es el artículo tercero? No,
Dos, tres. ¿Quiénes son los que participan? Todos, los directores, subdirectores, docentes frente al grupo. ¿Qué no se debe de hacer? La parte de, aquí está. No se deben de hacer alguna actividad social, cívica, festivales o cualquier otra acción. Esa sí es una pregunta recurrente, porque sí te ponen una pregunta donde se están reuniendo en el Consejo Técnico Escolar, pero es el cumpleaños de la maestra tal. Entonces, que el directivo destine 20 minutos para la festividad, que se ocupe todo el tiempo del Consejo Técnico Escolar para celebrar la festividad, que utilicen el mayor tiempo pues, de Consejo Técnico Escolar para atender las necesidades de la escuela. Obviamente con el decir, no, pues aunque sea 20 minutos, ya está mal. O sea, al decir que tome 10 minutitos, aunque digamos, no, pues es que no puede ser todo trabajo. Para nuestra realidad, a lo mejor y sí, pero para la parte del examen es jamás permitir que hagan otra cosa que no sea lo establecido en el Consejo Técnico Escolar. El de las sesiones, bueno, ya sabemos que son dos fases, la fase intensiva, que son los 5 días, y la fase ordinaria, que son las sesiones de Consejo Técnico Escolar, que si no me equivoco son 8. A ver, ustedes díganme, porque ya se me fue ahí la onda. ¿O cuántas son? Sí, ¿Son? maestro. Sí, ¿Sí? son 8. Ah, ok. Sí. Muchas gracias, Maestro X. Entonces sí estaba en lo correcto. Entonces, esas son las 8 sesiones ordinarias que se llevan a lo largo del ciclo escolar, ¿sale? Pero no va a variar. Esto no, a pesar de que han pasado ya de la 2011 reforma de Peña Nieto y ahorita la de Nueva Escuela Mexicana, siguen siendo estas dos fases. Les vuelvo a repetir, si hay otros procesos como el nuevo que se viene de la capacitación 5 días antes de que acabe el ciclo escolar, no es una fase intensiva, sino es una capacitación, nada que ver con el Consejo Técnico Escolar. Ah, otra ahorita que me acuerdo, hay otra pregunta que sí se permite. Cuando hay una necesidad muy importante dentro de las escuelas o hay una problemática que requiera el compromiso o la toma de acuerdos entre varios, o sea, entre todo el colectivo, la escuela puede tener sesiones de consejo técnicos, ¿cómo se les llama? Oh, se me fue su nombre. Eh, Extraordinarias, ¿no, maestro? sí, Creo las denominan exactamente. así. Sí, Extraordinarias nada más. gracias, maestra, gracias. Las sesiones extraordinarias de Consejo Técnico Escolar son sesiones que sí están permitidas dentro de las escuelas, con previa autorización, claro, de supervisión, pero son para atender emergencias o situaciones de alta importancia o de alto impacto dentro de una escuela, ¿no? Por ejemplo, que las escuelas estén ya en una situación de que se están metiendo droga por todos lados, entonces ahí se puede tomar, no se acabó el tiempo de la sesión, de la fase ordinaria, de la sesión ordinaria. Bueno, convocamos a una fase extraordinaria, a una sesión, perdón, extraordinaria, para poder tomar decisiones, pero siempre apegados a la normatividad. Y eso también había una pregunta, y me acordé porque sí había una pregunta donde eh, la escuela tenía que tomar una decisión importante por una problemática, pero las opciones decían, pues quitar 2 horas de la jornada, no citar a los alumnos media jornada o generar una sesión de consejo técnico escolar extraordinaria donde se atienda esta situación. Y esa es una de las respuestas correctas. Bien, ahora sí, vamos con el programa escolar de mejora continua, el PEMC. ¿Por qué es muy importante para, pues en su mayoría de los que estamos aquí? Porque es uno de los ejes rectores para que el directivo pueda tomar decisiones en conjunto con su colectivo y es prácticamente la planeación de toda la escuela. ¿Qué es lo que va a hacer toda la escuela para llegar a lograr sus objetivos y atender las necesidades que detectaron? Entonces, ¿qué es el programa escolar de mejora continua?
Bueno, es una expresión de voluntades. ¿Cómo una expresión de voluntades? ¿Voluntades de quién? De todo el colectivo docente. Entonces, para la elaboración del programa escolar de mejora continua, participamos todos los docentes. ¿Cuál es el espacio propicio para poder elaborarlo o darle su seguimiento o modificarlo en dado caso? Es el Consejo Técnico Escolar. Ninguna junta aislada o ninguna juntita de que se junten en el receso, no, ninguna de esas reuniones esporádicas va a ser lo suficientemente fuerte para, a comparación de un consejo técnico escolar, para tomar decisiones. Entonces, el consejo es el único espacio para tomar decisiones, para expresar lo que se pretende hacer, ¿sale? De la comunidad escolar para organizar acciones encaminadas a mejorar los resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Entonces, si se dan cuenta, este documento de programa escolar de mejora continua, lo que antes conocíamos como ruta de mejora, pues obviamente ya va enfocado o va aplicado a un nuevo modelo, que es la nueva escuela mexicana. Entonces, esto de cajón se los van a preguntar, pero vuelvo a repetir, no les van a preguntar qué es el programa escolar de mejora continua y ahí te van a ver las definiciones como tal. No te lo van a poner en un caso donde tu directivo, acuérdense, los que van para directivos o promoción vertical o u horizontal de directivos, siempre va en función de ponerse en el papel, o sea, tomar el papel que van a asumir en esta nueva función. Si yo voy para docente, ¿dónde? Pues les repetía, ¿no? Les decía, ¿dónde voy a aplicar? En mi aula. Si voy para directivo, ¿dónde voy a aplicar? En mi escuela, con el colectivo. Si voy para supervisor, ¿dónde voy a aplicar? En las escuelas, en mi zona de escuelas, ¿no? Entonces todo va por el nivel. Ustedes enfóquense en que estas decisiones que van a tomar es con todo el colectivo docente, incluidos pues ustedes directivos, ¿no? Obviamente este programa escolar de mejora continua es una propuesta que vamos a hacer. ¿Por qué concreta y por qué realista? Porque realista debe de ir enfocados a las necesidades que está viviendo la escuela. No va a ir enfocado a, ¿y qué tal si se presenta dentro de 2 años? ¿Qué tal si dentro de 2 años va a haber una epidemia de piojos? O sea, no puedes poner en tu programa escolar de mejora continua situaciones que no están pasando o que son improbables o que no hay certeza de que pasen o no. Debe de estar enfocado, realizado este programa a lo que esté viviendo en la actualidad de la escuela. ¿Sale? Sí hay cosas que debemos de prevenir, como por ejemplo, pues un sismo, sabemos que en cualquier momento puede suceder, sabemos que en cualquier momento puede suceder una emergencia, una situación, se puede activar un protocolo, como veíamos el de inundación, el de algún insecto, etcétera, etcétera. Sí se deben de prever, pero para eso hay momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, los, el programa se me fue, ahora ando muy olvidadizo. Ahorita que me acuerde, se los vuelvo a plantear. Pero bueno, entonces el programa escolar de mejora continua va a ser realista porque se enfoca a las necesidades actuales de la escuela, debe de ser concreto, no debemos de divagar en 80 problemas. Las escuelas están repletas de problemas, eso es una realidad, o sea, eso ninguna escuela se salva, pero vamos a priorizar. Dentro de este programa escolar de mejora continua, priorizamos qué necesitamos atender de manera inmediata. Entonces, este programa escolar atiende eso, lo que necesitamos y lo real. Ahora, ¿de dónde surge o a partir de qué nosotros vamos a identificar las necesidades de cada una de las escuelas? A partir de nuestros diagnósticos. Esa es otra pregunta de examen. ¿De dónde o cómo vas a identificar qué problemáticas hay en tu escuela? A partir de un diagnóstico. ¿O cuál es la base para realizar tu programa escolar de mejora continua? Tu diagnóstico, ¿sale? E incluso como docente, ¿cómo vas a
a implementar las estrategias necesarias para que tus alumnos aprendan porque no están atendiendo la clase o porque son muy dispersos o porque de plano van mal, pues todo parte de un diagnóstico, pero obviamente va de un macro a un micro, ¿no? La parte del programa escolar es macro, o sea, es un diagnóstico a nivel escuela y obviamente un docente hace un diagnóstico a nivel aula para ver cuáles son sus ritmos y sus estilos de aprendizaje y a partir de eso identificar cuáles son las actividades necesarias, ¿no? Pero bueno, todo parte en cuanto a un diagnóstico. Es amplio de condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas, acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Fíjense, el Consejo Técnico Escolar tiene el compromiso de revisar de manera periódica los avances, evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, realizar ajustes en función de los retos que se enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones que favorezcan el logro de la mejora escolar. Es lo que les decía. O sea, ¿dónde vamos a analizar primero qué resultados obtuvimos del diagnóstico? ¿Dónde vamos a ver qué acciones vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner a delegar responsabilidades? ¿Dónde vamos a tomar acuerdos? ¿Dónde vamos a supervisar que sí se esté haciendo las cosas? En el Consejo Técnico Escolar. No es de manera aislada, no unos cuantos, no nada más. Como 3 son los únicos que trabajan en la escuela, a esos 3 me reúno y tomo decisiones. No, es con todos. Con todos. ¿Y en dónde? En el Consejo Técnico Escolar. Entonces, el PMC es un instrumento que nos va a permitir, es un documento, primero un documento de acción, es decir, no se vuelve un documento administrativo. Ya sabemos que en la realidad a veces hay las escuelas que lo entregan por entregar y no saben ni qué pusieron, pero no es un documento administrativo, es un documento que tiene vida. Así que muchos de los teóricos lo conocen como un documento que tiene vida. ¿Por qué tiene vida? ¿Por qué? Porque primero se plasman resultados de un diagnóstico reales y emergentes, pero es un documento que podemos estar modificando a cada rato. O sea, es un documento que podemos estar moviendo, no en cuanto a físicamente, sino me refiero a que estar moviendo los objetivos, estar moviendo las metas, estar moviendo quienes dan el seguimiento, estar moviendo resultados, si me funciona, si no me funciona, si mejor lo cambio. Por eso es un documento vivo, un documento de acción. Es un documento que no debe de estar guardado, que siempre debe de estar en constante revisión para ver qué se está logrando, qué no. Entonces, de ahí que no lo debemos de ver como un documento formalista o de buenas intenciones, deseos y aspiraciones. Por eso les decía, siempre deben de haber acciones pocas pero contundentes. ¿A qué me refiero? Que debemos de obtener los resultados, a obtener o hacer las acciones previstas y obtener los resultados que se quieran, pero de manera efectiva y no que se queden, pues ya no lo hice, ya no me dio tiempo, ya nadie participó o repetimos el mismo PMC ciclo tras ciclo. ¿Por qué? Porque obviamente entran nuevos alumnos, salen alumnos, llegan alumnos nuevos, entonces todo es diferente. Cada ciclo escolar es diferente. Por eso una de las características que ahorita vamos a ver es que sea multianual, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, debe de ser un documento para la acción y no para guardar. Un error frecuente que debe evitarse es considerar a los programas de mejora como un fin y no como un medio para ofrecer una educación integral y de excelencia para las niñas, niños y adolescentes. Es decir, este documento que es el Programa Escolar de Mejora Continua siempre va a ser nuestro camino para poder obtener los resultados. ¿Qué características debe de tener un programa escolar de mejora continua? Eso es muy importante. Debe de basarse en un diagnóstico escolar. Es decir, el diagnóstico que realizamos, ahorita vamos a ver cómo se realiza un diagnóstico,
de manera breve, pero siempre debe de estar basado, su sustento es el diagnóstico. Ahorita les digo, vamos a ver qué elementos va a tener un diagnóstico. Debe de enmarcarse en una política de participación y colaboración. ¿Quiénes participan y quiénes colaboran? Vuelvo a repetir, toda la comunidad. Aquí sí entra la participación de manera, no de manera directa, pero sí de manera activa de padres, madres de familia, porque a lo mejor se está planeando para atender una problemática, una plática con padres y madres de familia de manera frecuente. O sea, que la escuela, por ejemplo, tenga reuniones periódicas, no solamente de firma de boletas, sino reuniones periódicas para a prevenir situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ya hay una participación de los padres y madres de familia. No que ellos tomen decisiones, no, sino que estén ahí presentes para colaborar o participar en alguna actividad que el colectivo está tomando la decisión. Pero vuelvo a repetir, todas y todos participamos en en este documento. Tiene una visión de futuro, ¿sale? Una visión de futuro para que se atienda o se subsane alguna problemática y sobre todo para crecer, crecer como institución, crecer como escuela. Debe de ajustarse al contexto, es decir, cuando hablamos de contexto, no nada más hablamos de un contexto áulico, por ejemplo, sino hablamos de un contexto escolar y también un contexto comunitario. Y más ahorita que estamos viviendo esta reforma de la nueva escuela mexicana, donde la comunidad va a fungir un papel muy importante. Y para eso tengo que identificar cómo es mi comunidad. No me basta con decir, bueno, mi escuela está en Avenida Chimalhuacán con esquina con López Mateos. Y ya. No, no nada más es decir dónde está ubicada, sino decirme, bueno, mi escuela está dentro de un contexto urbano o dentro de un contexto rural, urbano marginado, o no tiene servicios suficientes para atender, no contamos con agua, no hay seguridad, o sí hay seguridad, hay mucha venta de drogas alrededor de la escuela. Algo bien importante y que a veces se nos pasa, pues a veces hasta analizar el hecho de que todas las familias las familias de los estudiantes sean reconstruidas, eso habla acerca de nuestra población, ¿no? O sea, analizar, a lo mejor eso tiene más, lo hace más, o el departamento de orientación, ¿no? Quien analiza los tipos de familia, cómo están organizadas las familias, etcétera. Pero hasta eso impacta dentro de nuestras prácticas diarias, ¿no? Que mis alumnos constantemente se ausenten porque trabajan, que los padres de familia sean profesionistas. O sea, hay una comparación enorme donde una escuela, en su mayoría padres y madres de familia son profesionistas, a otra escuela donde padres y madres son comerciantes. O sea, el contexto, eso influye en el contexto. Entonces, pero para eso tenemos que analizar ese contexto. No nada más vuelvo a repetir, es decir, dónde está ubicado y dónde, no, sino tenemos que analizar de dónde, qué rodea nuestra escuela, si hay mercado cerca, si hay papelería cerca, si hay casas de cultura cerca, si hay parques cerca, si hay alguna actividad recreativa para los estudiantes cerca, porque hasta eso influye. Debe de ser multianual. ¿Qué quiere decir esto de la multianualidad? Que un programa escolar de mejora continua no se queda nada más en no se queda en un año. O sea, lo que pongamos aquí se hace en este ciclo escolar y punto. Ya al siguiente ciclo escolar, se hizo o no se hizo, lo cambio. No, sino que si algo, por ejemplo, nos quedamos a medias, entonces se debe de aplicar entonces para el siguiente ciclo escolar, partir desde donde nos quedamos y continuar para el siguiente ciclo escolar. O a lo mejor nuestro objetivo es que se fomente la comprensión lectora. Bueno, entonces ese objetivo nosotros lo vamos a plantear a 3 años. Entonces, los que entraron los que están entrando en primer año, para cuando lleguen a tercer grado, ellos ya deben de tener un dominio y una competencia en cuanto a comprensión lectora, pues más sólida que a comparación de los años anteriores que no habíamos tenido una comprensión lectora más adecuada, ¿no?
Eso se refiere que es multianual, que lo que se proponga debe de abarcar más de un ciclo escolar o más de un. Tiene que ser de carácter flexible. Eso es también muy importante. Y les explicaba, un programa escolar de mejora continua no se vuelve rígido. Es decir, si ya se puso que fulanito y fulanita van a hacer el seguimiento de este proyecto o de esta acción o de esta meta o las acciones de esta meta, entonces ya no se mueven, ¿no? Y si Juanita quiere participar en esa acción, no la dejo porque como ya puse que fulanito y fulanito, entonces ya no la dejo. No, puede participar a maestra. Se puede adaptar porque a lo mejor ya no funcionó la acción, porque definitivamente no nos dio resultado, entonces se modifica totalmente. Se agregan personas que participan, se agregan acciones porque algún problema surgió de manera emergente. Y entonces eso vuelve a este documento flexible. A eso se refiere con la flexibilidad, acerca de cómo nosotros vamos a poder adaptarlo a nuestras necesidades, ¿sale? Y no se, vuelvo a repetir, no se vuelve un documento, pues rígido. Contar con una adecuada estrategia de comunicación, ¿a qué se refiere? Pues a que todos los que intervienen dentro de la elaboración de este documento y a las actividades, acciones y propósitos que se manejan, pues obviamente deben de tener una comunicación abierta, asertiva, sana y sobre todo con respeto para poder llegar a cumplir con lo que se está proponiendo. Aquí en este programa escolar de mejora continua, aquí se dejan de lado las rivalidades, las enemistades o cualquier tipo de conflicto que haya dentro de los docentes. ¿Por qué? Porque el objetivo no es socializar de manera de amigos, compadres o cuates, sino se refiere a llegar a un objetivo que nos va a permitir que quienes van a ser los beneficiados, pues los estudiantes. ¿Y cómo vamos a establecer esas estrategias de comunicación? Bueno, también se especifica dentro de este documento, se debe de especificar dentro de este documento. Ahora, ¿qué debe de llevar un programa escolar de mejora continua? ¿Cuáles son sus partes? Ahora sí que como cuando vemos el tema del cuento en español, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un cuento? ¿Cuáles son los momentos de un cuento? En este caso también nuestro programa escolar de mejora continua tiene ciertos elementos, ciertas partes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras 4 partes de este documento? Bueno, es el diagnóstico, el objetivo y metas, acciones, seguimiento y evaluación. En nuestra ruta de mejora, perdón, había una figura que plantea el documento del Consejo Técnico Escolar, que era la rendición de cuentas. En este no. En este documento, la rendición de cuentas, pues ya entra no visto como parte de nuestro documento, sino la rendición de cuentas se debe de volver algo cotidiano, o sea, de cómo la comunidad se involucra debe de ser se deben de involucrar de manera activa y de manera respetuosa. Entonces, al involucrarse, pues la comunidad ya se entera y sabe de lo que está haciendo la escuela. Por eso es que ya no se pone aquí, porque ya se vuelve como algo obvio que debe de pasar dentro de las escuelas, las rendiciones de cuentas. Entonces, nuestras 4 partes vuelvo a repetir, nuestro diagnóstico, nuestros objetivos y metas, nuestras acciones y nuestro seguimiento y evaluación. ¿Qué es un diagnóstico o qué va a ser el diagnóstico en el programa escolar de mejora continua? Nuestro diagnóstico va a ser nuestro punto de partida para su elaboración del documento. Es el documento en que la escuela se mira a sí misma, es decir, se hace una autoevaluación, dónde estamos parados, dónde nos falla o dónde nos duele como escuela y qué tenemos que subsanar. Es ahí donde la escuela se autoevalúa. Debemos de hacer un examen de su situación y su problemática que vive. No como tal nos referimos a vamos a hacer 30 preguntas y la contestamos entre todos y a ver quién saca 10, ¿no? O sea, no se refiere a eso, sino que debemos de valorar de manera objetiva y de manera real qué es lo que está pasando en la escuela. O sea, debemos de ser también honestos y ser éticos en cuanto a reconocer, bueno, sabes que la escuela no cuenta con
suficientes baños, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tiene dos cuartitos de baño y un migitorio, y pues somos 500, pues obviamente hay un caos se hace un caos en los baños, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? No tenemos biblioteca, jamás hemos invertido en libros o jamás hemos solicitado a las autoridades libros y nuestra biblioteca tiene 5 libros que nos mandan al año. Entonces, bueno, esa es una situación que debemos de plantear sin, vamos a llamarlo así, lastimar egos ni lastimar o herir susceptibilidades, ¿no? Si hiciste algo o no hiciste, o sea, eso no interesa, sino qué tenemos y qué vamos a mejorar. Se apoya en información de su colectivo docente que le permita analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades. A esto de se apoya de información de su colectivo docente, se refiere a que muchas de los directivos muchas veces se enteran, porque a veces el trabajo de dirección en la realidad impide que uno esté en las aulas o no, o que uno impide que esté en el patio, esté en la escuela, esté checando, ¿no? O sea, a veces es bastantito el trabajo que el directivo hace. Entonces, pero acuérdense, en la realidad no, ¿eh? Digo, en la realidad pasa eso, pero en la teoría y en el examen, el directivo debe de estar en todos lados debe de estar ayudando, apoyando, identificando, solucionando, ¿eh? O sea, debe de ser una maravilla. Entonces, al no identificar muchos de las problemáticas, porque a veces el trabajo administrativo es muy pesado, bueno, los docentes son quienes nos apoyan en cuanto a esos ojos que nos dicen, maestro, está pasando esta situación, los baños no funcionan, ya se descompuso, ya se rompió un vidrio, está habiendo problemas de violencia, se están peleando por todos lados, se están rayando, se están drogando, o sea, los docentes ayudan a identificar esas necesidades de la escuela. Y es ahí cuando en esos consejos técnicos escolares, bueno, identificamos los directivos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando dentro de las escuelas, ¿sale? Pero bueno, entonces debemos de analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas a partir de este diagnóstico para tomar decisiones consensuadas que favorezcan su atención. Bien, me desconecto rápidamente y nos conectamos de nueva cuenta, por favor.